Muy buenos días, mi nombre es Moisés García y a continuación vamos a realizar la práctica número 1 de electrónica 1. Pertenezco a la sección 11 y 13 y primeramente vamos a identificar las terminales del diodo. Como podemos ver acá, primeramente de este lado, donde está la franja blanca, tenemos el cátodo del diodo, la parte negativa, que está compuesta por el material tipo N. Y del otro lado de la franja tenemos el ánodo del diodo, que es la parte positiva, que está compuesta por material tipo P. Como vemos acá en la gráfica, de este lado positivo, de este lado el lado negativo, la corriente fluye de ánodo hacia cátodo, y cuando esto ocurre, el diodo se encuentra en polarización normal. Cuando la corriente fluye de cátodo a ánodo, el diodo está polarizado inversamente. Dependiendo del tipo de diodo y sus características, el diodo no debería permitir que la corriente fluya de cátodo a ánodo y sería un componente abierto. Vamos a continuación a montar el circuito. En este caso yo he decidido poner una resistencia de 10 ohmios y el diodo que voy a utilizar para la simulación es un diodo 1N4007, un diodo de propósito general que tiene un consumo o tiene un voltaje de trabajo de 0.7 voltios. Vamos primeramente a ingresar el primer valor, que sería de 0.5 voltios. Iniciamos la simulación, vemos que no está fluyendo corriente por el diodo debido a que no le estamos dando suficiente voltaje para que empiece a trabajar. Debería ser por encima de los 0.7 voltios. Ahora vamos a aumentar el voltaje a 1 voltio. Iniciamos la simulación, vemos que ella está empezando a consumir. La corriente en el circuito está empezando a fluir y vemos que ahora hay 0.02 amperios. Ponemos en la tabla 0.02 amperios. Elevamos un poco más el voltaje a 5 voltios. Vemos que ahora el consumo del circuito es de 0.41 amperios. 0.41 amperios. Ahora vamos a aumentar el voltaje a 10 voltios para ver cómo es el comportamiento del circuito. Acá vemos que es casi 1 amperio, 0.91 amperios. Vemos que efectivamente se cumple la ley de Ohm y es el mismo voltaje en el diodo. 0.91 amperios. Ahora subimos a 15 voltios el voltaje en el circuito. Vemos que ahora el consumo ha subido. Vemos que hay 1.41 amperios de corriente fluyendo por el circuito. Vamos a ingresar el valor de 20 voltios. Vemos que ahora hay 1.90 amperios fluyendo en el circuito. Ahora lo llevamos hasta 25 voltios. Vemos que hay 2.40 amperios fluyendo por el circuito. Y por último lo vamos a llevar a 30 voltios. Vemos que ahora es casi de 3 amperios el consumo. Vemos que es 2.90. Ponemos en la tabla. Y vemos que la corriente ha ido incrementando conforme se va aumentando el voltaje en la fuente de corriente. Vamos ahora con el tercer paso, que ya lo hemos realizado. Hemos llenado la tabla. Vamos ahora a invertir el diodo o los terminales del diodo.
y empezamos con 1 voltio para ver de qué forma se comporta el diodo. Vemos que efectivamente la fuente está generando 1 voltio, pero vemos que la corriente no está fluyendo debido a que, como lo dije al principio, el diodo se encuentra en polarización inversa, y este tipo de diodo en polarización inversa no permite que la corriente fluya cuando se encuentra de este lado el cátodo. Vamos a elevar el voltaje, podemos llevarlo hasta 15 voltios, a ver de qué forma se comporta, y vemos que la corriente no está fluyendo por el circuito. Podemos decir que entonces, si llenásemos esta misma tabla, todos estos valores serían 0, debido a que el circuito no permite que fluya la corriente. Vamos ahora a calentar por algún medio el diodo, pero si la única forma de hacer que el diodo pierda su valor o calentarlo sería una simulación física. En este caso estamos haciendo una simulación en Proteus. Si nosotros decidiéramos elevar el voltaje del diodo hasta su voltaje máximo, buscando la ruptura, si nos revisamos la datasheet, vemos que el 1N4007 soporta más hasta 1000 voltios. Vamos a llevarlo hasta 1100 voltios, a ver qué ocurre, pero vemos que el simulador no registra ninguna falla, por lo que deberíamos, si realizáramos la simulación física, primeramente, si vamos a la datasheet y vemos que luego, conforme va subiendo la temperatura, el diodo va dejando de conducir amperaje en esta relación. Ya luego de los 180 grados, el diodo deja de conducir corriente. Si vemos, acá podemos ver la tabla donde vemos cómo el diodo se comporta conforme le va pasando voltaje, y vemos sus diferentes características, por lo que podemos determinar que si el diodo se encontrase en un ambiente superior a los 180 grados, él mismo dejaría de trabajar, o si su voltaje fuera superior a los 1000 voltios, él mismo se quemaría o dejaría de conducir corriente. Pero aún falta el punto número 7, que sería dibujar las gráficas de voltaje versus corriente. Ya previamente yo he preparado la gráfica para ahorrar tiempo, y podemos ver aquí en rojo la curva de cómo se comportó la corriente con el diodo en polarización normal o normalmente polarizado. Vemos acá que conforme fue subiendo el voltaje, la corriente fue fluyendo de manera más estable, y podemos ver cuando el diodo estuvo polarizado de forma inversa, cómo no fluyó corriente por él mismo. Lo podemos ver en esta línea azul, llegando así a la conclusión de que el diodo, este modelo de diodo, tiene que estar polarizado normalmente para que fluya la corriente. Dejando este tema hasta aquí, esperando que sea de provecho. Muchas gracias.